Entonces, ya como vemos acá, tenemos allí las opciones para el curso. En este caso, como estamos trabajando lo relacionado ya con la segunda actividad de aprendizaje, es justamente lo que vamos a estar observando hoy. Les recuerdo, como siempre, tener en cuenta las fechas de las actividades. Igual las tenemos disponibles en la opción cronograma. Allí van a poder observar todo lo que tenemos relacionado precisamente para las fechas de las sesiones, de las distintas actividades. Ya estamos dentro de lo que es la segunda actividad de las tres que están programadas en el curso. Entonces, ya en esta parte vamos a estar viendo tanto lo que es el componente formativo que vamos a tener allí, la evidencia que vamos a estar realizando y muy pendientes precisamente para irnos poniendo al día en esa parte. Obviamente, como siempre explico antes de pasar a esa sección, todas las actividades, todas las evidencias están disponibles para que ustedes puedan ingresar, participar. Entonces no se vayan a complicar de pronto por esa parte, sino que ya saben que directamente todo lo que hay para aquellos que ya van empezando, pueden empezar desde la actividad uno. No va a haber problema con sus calificaciones, no les va a afectar, porque sé que no todos tienen los mismos tiempos y pues de esa manera ya ustedes podrán empezar. Para aquellos que de pronto no estuvieron en principio de curso, les recuerdo también, tenemos en la parte de sesiones en línea la opción de observar la grabación de la sesión anterior. Y ya obviamente más adelante estaré compartiendo la grabación de esta sesión allí mismo y ustedes les pueden ir haciendo seguimiento. Ya en la sesión anterior expliqué cómo está organizado el curso y también estuve dando pues una explicación acerca de lo que es la primera actividad de aprendizaje. Entonces no está de más observarla para aquellos que apenas están entrando al curso virtual. Vamos a pasar entonces a lo que es el componente formativo. Ya sabemos que en la sección de actividad de aprendizaje tenemos los tres componentes. Hoy vamos a estar viendo el segundo, que se llama Let's Introduce Ourselves. Como el nombre lo indica, vamos a hablar de presentación. Vamos a ir mirando allí la parte. Tenemos además de la presentación lo que es una introducción al tiempo presente simple y vamos a estar viendo lo que son los pronombres personales. Entonces vamos a ir, como siempre, empezando con la primera sección, donde vamos a ir viendo el tiempo presente simple. En esta parte hay algunas cositas que analizar. Es parecido, digamos, en su uso a lo que hay en el español, pero es cuestión de observar porque hay ciertas diferencias que podemos tener. Normalmente el tiempo presente simple va a ser el más común que vamos a utilizar cuando estemos realizando definiciones o comentando cosas en inglés. Así que es bueno entender cómo funciona y hacer un poquito de reflexión, porque sé que algunos los hemos visto cuando nos han explicado, como siempre, tantas cosas, pero mirar exactamente que conozcamos cuál es su uso y pues ya de esa manera lo podemos aplicar de la mejor manera posible. Entonces, lo vamos a observar primeramente cuando hablamos de acciones en presente, debemos tener en cuenta que además de cosas que ocurren en el presente, normalmente utilizamos tanto en español como en inglés este tiempo para cosas que son muy generales, es decir, que son válidas en todo momento. Por ejemplo, acá tenemos el primer ejemplo donde nos indica precisamente cómo se utiliza este tiempo. Dice, Colombia has a huge hotel industry. Dice que Colombia tiene una enorme industria hotelera. Esto es algo que es válido en el presente, que probablemente lo ha sido por mucho tiempo y consideramos que seguirá siendo de esta manera, al menos por un tiempo más o menos razonable. Es decir, es algo que podríamos considerar permanente. Para que cambie tomaría mucho tiempo. Entonces, eso es algo que explicamos tanto en inglés como en español en tiempo presente. Podemos utilizarlo también cuando tenemos actividades que tienen cierta regularidad y que sabemos que van a seguir ocurriendo de manera similar al ejemplo anterior. Oh, I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año.
Bueno, eso es algo que deben hacer, no está de más. Pero es algo que si usted lo tiene con cierta regularidad, si ustedes tienen actividades que aunque no las hacen todos los días, si las hacen de tiempo en tiempo, pues eso les puede servir precisamente. Y hablando de día a día, también lo utilizamos cuando hay hábitos, rutinas, cosas que son cotidianas y que las vamos a hacer todo el tiempo. Esas actividades también se van a decir en presente simple. Yo sé que a veces por cosas del español algunos las dicen como en presente continuo. Ay, yo me estoy despertando como a las 8. Normalmente, bueno, uno utiliza el presente continuo, me estoy despertando, pero en inglés normalmente uno utiliza solo el presente simple para esos casos. Me despierto a las 8, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Anna wakes up every day at 6 a.m. Ella se despierta todos los días a las 6 de la mañana. Entonces lo escribimos en presente simple porque es algo que va a permanecer válido, va a seguir siendo cierto día tras día. Se puede utilizar al dar instrucciones, indicaciones o señales, aunque muchas veces vamos a utilizar otras opciones también, pero sí lo podemos mirar de esa manera. Turn left and then go down Oak Street. Gira a la izquierda, va derecho por la calle. Se lo vamos a ir observando a medida que avancemos acá. Tenemos también cosas que son cercanas a futuro o que sabemos que van a ocurrir. Bueno, por lo menos consideramos con bastante certeza porque el futuro es desconocido. Pero sí, tanto en inglés como en español hacemos eso. Oh, the championship is next week. El campeonato es la próxima semana. Listo. Sabemos, ya tiene unas fechas, están definidas. Solo falta que ocurra. Bien, teniendo ya esta idea bastante clara, recordando el porqué precisamente de esto, vamos a ir mirando lo que es la parte de los verbos como tal, las acciones que podemos comentar en inglés. Obviamente hay un vocabulario muy extenso, tenemos muchas acciones, muchas cosas que hacemos día tras día. El curso les va a dar solo algunos ejemplos. Ustedes pueden ir agregando vocabulario a medida que vayamos avanzando entre los materiales. En este caso también es bueno hacer un poquito de reflexión y lo vamos a estar viendo, saber cómo se usan los verbos, mirar qué diferencias hay en inglés y en español. Pues bien, si algo pueden notar precisamente de los verbos que salen en pantalla, y es lo que les van a notar aquí abajito, es por qué todos los verbos llevan to adelante en ese caso. El to lo vamos a utilizar cuando el verbo está en su forma básica. Si, por ejemplo, yo tengo el verbo comer, cuando yo voy a hablar de mí mismo, yo no digo yo comer, yo digo yo como. Entonces, esa terminación la utilizo cuando no estoy hablando de nadie en particular, comer. Pero si hablo de mí mismo, yo como. Si hablo de otra persona, ella come y así. Entonces, lo mismo, cuando no estén hablando de nadie en particular, le van a colocar el tú adelante al verbo. Solo es por ese mismo motivo. Pues bien, hablando de verbos conocidos, tenemos el verbo be, que ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Si de pronto no alcanzaron a observarla, recuerden echar un ojito a la grabación. El verbo ser o estar. Tenemos el verbo do, que es hacer. Tenemos have, es el verbo tener. También puede significar haber, pero eso lo veremos ya en el siguiente nivel. Tenemos el verbo eat, que es comer. Read, es leer. Tenemos call, que es llamar, aplica tanto a llamadas como a directamente preguntar por alguien. Tenemos play, que puede ser jugar, puede ser tocar un instrumento musical, como tocar piano, tocar guitarra, tocar trompeta, etcétera. Ya ahí tiene esos dos usos en esa parte. Por eso es que cuando utilizamos un dispositivo que va a reproducir música, normalmente tiene un botón que se llama play. Tenemos study, que es estudiar. Tenemos drink, beber. Tenemos buy, que es comprar. Vamos a tener acá walk, que es caminar. Siempre nos toca hacerlo. Watch, que puede ser ver, como ver televisión, por ejemplo, ver una película. Listen to, escuchar. Y este sí,
lleva siempre, normalmente, después del listen va a llevar el to. Así como cuando decimos yo escucho a alguien. Bueno, también en inglés hay ciertos verbos que a veces van acompañados de ciertas palabras después. Tenemos write, que es escribir. Tenemos sing, que es cantar. Bueno, nos pasemos. Sleep, que es dormir. Definitivamente todos lo hacemos. Tenemos fly, que es volar. Tenemos wash, bien, lavar. También tenemos work, que es trabajar. Travel, que es viajar, acá está. Tenemos drive, claro, que es conducir. Go, que es ir, y eso aplica a muchos lugares, todos vamos a algún lado. Live, que es vivir. Pay, que lamentablemente hay que hacerlo, que es pagar. Entonces, esos son algunos de los casos, de las cosas que podemos hacer, y obviamente dependiendo ya de lo que es su rutina, puede que encaje con muchas de esas actividades. Si hay otras, las podemos ir buscando. Recuerda que siempre vamos a ir ampliando el vocabulario con más cosas. Entonces, ya llegados a este punto, vamos a estar observando precisamente lo que va a ser la parte del uso de estos verbos. Entonces, como explicaba hace un momentico, tenemos en este caso la parte del uso de los verbos cuando ya lo vamos a utilizar para hablar de nosotros mismos o de otras personas. Si utilizamos distintos verbos, así como, por ejemplo, tenemos el verbo work, que es trabajar. Cuando yo hablo de mí mismo, yo digo yo trabajo. Cuando hablo directamente con una persona, le digo tú trabajas. Si hablo de alguien más, digo ella trabaja, por ejemplo. O si hablamos en grupo, nosotros trabajamos. Y así sucesivamente tenemos trabajáis, trabajan. Bueno, el verbo de por sí tiene 6 formas distintas de utilizar si solo estamos hablando del presente. Eso es lo que se llama conjugación. Eso es algo que en español se hace muy comúnmente, mientras que en inglés es prácticamente no existe, se podría decir. Entonces, hay que tener allí mucho cuidado porque a veces dicen, no, es que en inglés es complicado porque los verbos en inglés normalmente no cambian. Entonces, es más sencillo utilizarlos porque no hay que pensar en cómo terminan. Incluso si lo pensara a futuro, habría que pensar yo trabajaré, tú trabajarás. Hay que cambiarlo otra vez. Si es en pasado, yo trabajaba, tú trabajabas. En fin, hay distintas formas y el español tiene muchas de ellas. Entonces, en inglés lo único que vamos a tener que ver, y esto sí lo vamos a estar observando aquí en pantalla, es justamente cuando hablamos de una tercera persona. ¿A qué se refiere una tercera persona? Bueno, cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Ustedes que me escuchan son la segunda persona. Y si yo hablo de algo o de alguien que no está en la conversación, de ella, de él, de Luis, de María, de el profesor, de la ciudad, de el gato, todas estas cosas son tercera persona porque no son con quien yo estoy hablando. Estoy hablando de alguien afuera de la conversación. En esos casos, como vamos a ver, el verbo cambia un poquito. En vez de work, vamos a agregar, por ejemplo, aquí la S, works. ¿Ok? Muy atentos a esa parte. Y, por ejemplo, en el caso de algunos verbos, como por ejemplo el verbo go, cuando terminan en la vocal O, el verbo ir, ya lo vimos hace un momentico, la tercera persona va a ser goes. En el caso del verbo study, que es el verbo estudiar, cambia la Y por I latina, studies. Hay algunos verbos que hacen como ese cambio que tenemos allí. ¿Ok? Entonces voy a repasar para ir viendo, recordamos, comparando con el español,
lo que son los pronombres, y ya teniendo clara esa parte podemos utilizar los distintos verbos. Miren que en primera persona utilizamos I, que es yo, you, que recuerden decíamos tú o usted, he, que es él, she, que es ella. Recuerden que it lo utilizamos sea él o ella dependiendo, pero no aplica para personas, sino para animales, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos we, que es nosotros o nosotras, el you, que significa ustedes o vosotros, vosotras, si lo utilizan en español de España, y they, que significa ellos o ellas. Pero si se dan cuenta de todas las formas, únicamente en tercera persona es donde el verbo cambia un poco. De resto no hay que preocuparse en qué termina. Es exactamente igual. Bien, en el caso del verbo go, lo mismo, solamente en tercera persona. Y lo mismo en el caso de study, solamente la tercera persona. Para los demás, no va a haber problema. Algo que deben tener en cuenta es que el uso de esa tercera persona solamente lo vamos a tener en cuenta para frases afirmativas. Y ya me voy adelantando en lo que está más adelante en este componente formativo, porque en realidad hay que entenderlo inmediatamente. Es mucho más práctico de esa manera. Y como vimos, ya que los verbos normalmente terminan en S o en ES, como vieron cuando hablamos de una tercera persona, tenemos un video aquí que nos va a dar la referencia para que cuando ustedes los utilicen no vayan a tener demasiadas complicaciones con las terminaciones de los verbos. La mayoría de verbos en ese caso suelen terminar simplemente agregando una S al final del verbo. Es lo más común. Si digo eat, que es comer, y yo digo él come, he eats. Ojo con la pronunciación, agregar la S al pronunciar. ¿Sí? Él llama, oh, he calls. Simplemente. Cuando hay ciertas terminaciones que de pronto por su sonido son muy similar a la S que vamos a colocar en terminación, entonces lleva una ES. Cuando terminan en s, cuando terminan en sh, cuando terminan en ch, X o Z. Miren que son tipos de terminaciones que definitivamente no podemos pronunciarlas de una manera sencilla, agregando simplemente la letra S. Es una cuestión de sonido. Es como cuando, por ejemplo, en español decimos un lápiz, al lápiz no le podemos colocar simplemente la S al lado. Difícil. Lápiz. No, no podemos hacer eso. Decimos lápices. Agregamos una E en el medio para que ese sonido de la Z y el sonido de la S los podamos diferenciar. Lo mismo va a suceder acá con estas terminaciones, ya que los sonidos son muy parecidos a la S, simplemente agregamos una E allí en el medio. Obviamente este video espero que ustedes lo observen cuando ustedes mismos estén estudiando el componente formativo para que sea más práctico para ustedes. Ahora, recuerden cuando hay la parte de vocal con Y en la terminación, simplemente agregamos la S, pero con ciertos verbos cuando llevan la consonante con la Y, el sonido cambia un poquito, entonces se coloca con I latina. No son muchos estos verbos, con study y fly creo que son los más comunes que van a encontrar en este caso, pero sí muy pendiente cuando tengan verbos que terminan en Y para que los vayan aplicando de la manera más adecuada. También vamos a ver algunos verbos que definitivamente funcionan con otras terminaciones. En el caso del verbo have, que es el verbo tener, lleva has. Se recorta un poquito. Es un poco raro él. El verbo to be, que ya sabemos, tiene tres formas. Lo vimos la vez pasada. Entonces, muy presentes allí con esta parte. Y hablando de esos verbos precisamente, vamos a tenerlos acá en pantalla. Ya el verbo to be no le tengo muchos ejemplos porque ya la vez pasada lo vimos. Lo pueden detallar observando el anterior componente formativo. Pero en el caso del verbo have y do, miren que tenemos allí la pronunciación. Si recuerden siempre el parlantico cada vez que aparece, es para que ustedes puedan escuchar la palabra o frase que estemos estudiando en el momento. En el caso del verbo do, el verbo hacer, como termina en vocal O, normalmente hace ese cambio que vimos ahorita, does.
Y en el caso del verbo have, como vimos, se recorta un poquito has. Por alguna razón, el sonido de la H, que en inglés es ha, el sonido de la V pequeña, V, y el sonido de la S, como que no les pegan juntos los tres sonidos en el inglés, entonces se hizo más común decir has, simplemente. ¿Sí? Sería el único verbo así que habría como que tener en cuenta cuando estemos hablando en presente, aparte del verbo to be, que ya sabemos, lo vimos aparte, ya lo conocemos y sabemos qué formas tiene. Pues bien, ya estuvimos viendo esta parte en la ocasión anterior, ahora lo vamos a detallar porque ya no solamente vimos el verbo to be, sino que conocemos otros verbos, entonces vamos a ver las estructuras de estos verbos. Entonces, como decíamos la vez anterior, en inglés es mucho más estricto al hablar de estructuras. Siempre vamos a organizar la frase sujeto, verbo y complemento. Entonces, si yo digo que él vive en Colombia, simplemente digo he lives in Colombia. Recuerden que aquí abajito van a tener algunos ejemplos que les van a permitir justamente observar cómo funciona, cómo está organizada la frase. Recuerden, por cierto, y lo dijimos la vez pasada, esa S que agregamos a la tercera persona solamente aplica cuando hablamos de una sola persona o un solo objeto o un solo animal o un solo lugar. Solamente uno. Entonces, si decimos que Sandra y Carla beben demasiada gaseosa, ya estoy hablando de Sandra y de Carla. Aunque esté dando el nombre, estoy hablando de dos personas. Entonces ya no digo Sandra and Carla drinks too much soda, no. Simplemente digo drink sin la S al final porque ya estoy hablando de dos personas. Mm, Sería lo que habría que tener en cuenta. Bien, este cambio de la S en tercera persona, como les dije, solamente aplica a las frases afirmativas. ¿Por qué? Porque en las frases negativas, el no lo vamos a hacer agregando el verbo do, que en este caso funciona como auxiliar. Es decir, viene a cumplir una función para indicar algo sobre el verbo. Entonces, en este caso, el do va a indicar la negación. Entonces, vamos a colocar al mismo orden de sujeto, verbo y complemento que ya vimos, el auxiliar, sea diciendo do not o does not. Entonces, el does not va a ser cuando hablemos de una tercera persona. Entonces, si yo digo que él no vive en Colombia, he does not live in Colombia. Ya miren que el verbo no lleva la S porque ya el do está indicando tercera persona. Eso hacen los auxiliares en inglés. Cuando le estemos hablando de un auxiliar, el auxiliar va a indicar qué conjugación es del verbo, qué tiempo es, si es afirmativo, negativo, interrogativo, dependiendo dónde aparezca. Pero cuando ya hay un auxiliar, ya no necesitamos que el verbo cambie. ¿Ok? En español tenemos muchos auxiliares, tenemos muchos verbos que utilizamos en esa función. Si yo digo, por ejemplo, yo juego, pero si ya utilizo, por ejemplo, el verbo querer, yo quiero, ya no digo yo quiero juego, sino yo quiero jugar. O si utilizo el verbo necesitar, yo necesito juego, no, yo necesito jugar. Ya lo cambiamos en esa parte. Entonces, muy presentes para este caso. Muy bien. Estas negaciones, do not y does not, también se pueden usar en contracción. Ya sabemos que en inglés eso es más común que en español y es parte de las reglas gramaticales, mientras que en español es un poquito como mal visto. Entonces, en vez de decir do not, esa O del not no se pronuncia, entonces a veces algunos solo dicen don't. Miren las cinco letras D, O, N o T. Si solo pronunciamos la D, la O, la N y la T, sin la O que va aquí en el medio del not, va a sonar exactamente don't. Simplemente es eso, costumbre de no pronunciar esa O. Entonces se coloca ese apóstrofe, la comita que sale allá arriba y hace la pronunciación allí. Lo mismo con does not, puede ser pronunciado doesn't, doesn't. Entonces, como ya lo vimos, eso hace parte, pues,
de las reglas que normalmente aprendemos en inglés, aunque sigue siendo, eso sí, una expresión informal. Entonces hay que evitar utilizarla en cualquier tipo, especialmente de escritos que sean formales, cartas y cosas que vayamos a hacer de ese modo. En la parte interrogativa, como ya vimos que estamos hablando de auxiliares, vamos a mantener el orden de sujeto, verbo y complemento. No va a cambiar en absolutamente nada, solo que al principio de la frase vamos a colocar do o vamos a colocar does si estamos hablando de una tercera persona. Oye, él vive en Colombia. Entonces coloco does he live in Colombia. Es solamente eso. El auxiliar va al principio de la frase y esto les va a ayudar a ustedes como referencia. ¿Por qué? Porque si hablamos de alguien, por ejemplo, o si hablamos de algo y escuchamos que la frase que viene empieza por do o empieza por does, significa en ese caso que la persona que está hablando nos está hablando de una pregunta. Entonces ya podemos tratar de mirar qué información nos van a dar porque para esa parte nosotros vamos a tener que responder algo. Y pues hablando de respuesta, recuerden, hay dos tipos de preguntas y es lo que vamos a tener acá observado. Y es que vamos a encontrar preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas se responden con cualquier información, las preguntas cerradas solamente se responden con sí o con no o con cualquier punto intermedio en esa parte. Entonces, para que lo consideremos, si le pregunto, ¿Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Puede que sí, puede que no. Si digo yes, puedo decir, oh yes, I buy fast food. Sí, yo compro comida rápida. Si solamente quiero decir que sí, digo yes, I do. Las respuestas cortas en inglés siempre se responden agregando el mismo auxiliar que va al principio de la pregunta. ¿Ok? Si digo, oh, oye, él maneja un auto deportivo. Does he drive a sport car? No, él no maneja un auto deportivo. Ese es un auto sencillito. Ahí tiene buena cara, pero eso no es un auto deportivo. Entonces, no, he doesn't. Utiliza el mismo auxiliar does que aparece al principio y le agrego la negación porque obviamente no lo hace. Es solamente eso. Ya más adelante iremos viendo otros auxiliares, ¿ok? No es el único, el auxiliar do. Por ahora es el que vamos a necesitar y es bueno que ustedes lo conozcan, pero precisamente cuando ustedes les pregunten algo con un auxiliar, si la respuesta es sí o no, entonces debe llevar el mismo auxiliar en la respuesta. Por eso es que yo les digo que normalmente si solamente responden yes cuando les hacen una pregunta, eso significa, no, esta persona no habla inglés. O así va a sonar, obviamente, a términos de una persona que sea hablante nativa de inglés. ¿Le va a entender? Sí, pero va a quedar esa sensación de que definitivamente esta persona no sabe mucho. Entonces, esa es una de esas claves que podemos tener en cuenta al momento de hablar. No es solamente responder yes o no. Primeramente, ya sabemos que estas preguntas que empiezan por do y por does son preguntas de yes y no, pero también saber responder yes, I do o no, I don't. O si hablan de alguien más, mirar de quién están hablando para responder adecuadamente. Y aparte de las preguntas cerradas, hay preguntas abiertas que se responden con cualquier cosa excepto con yes y con no. Entonces esas también las tenemos que considerar. Para el caso, vamos a tener entonces, para esa parte, varias preguntas interrogativas. Cuando son abiertas, nos van a preguntar what para decir el qué o cuál es esto. Oh, what do you like? ¿Qué te gusta? ¿Cuál de todas las cosas te gusta? What do you eat for breakfast? ¿Qué comes de desayuno, por ejemplo? Allí va la pregunta. Entonces ya esta la tengo que responder dando información, por eso es bueno identificar también estas palabras. Y ya no puedo responder ni yes ni no, porque entonces quedo mal. ¿Qué clase de información es esa? Y le pregunto, ¿qué desayunas tú? Yes. Eso estuvo raro. Entonces, muy presentes con esta parte. Ahora, para preguntar la ubicación de algo, podemos utilizar where. ¿Ok?
Aquí queda marcada precisamente esa opción. Oh, where do you go on vacation? ¿Y dónde vas de vacaciones? Ah, bueno, ya voy a decir, I go to, I don't know, San Andrés, por ejemplo, dependiendo de dónde vayan de vacaciones. Where do you study? Ah, I study at Sena. Ya debo utilizar allí con el verbo y mirar precisamente qué debo responder. When lo vamos a utilizar para cuestiones de tiempo. Oh, when do you eat? ¿Cuándo comes? Ah, cuando tengo hambre. When I am hungry. Obviamente, si preguntamos por la hora, ya ahí sí no vamos a preguntar cuándo, sino que preguntamos, así como en español, qué hora, ¿cierto? Entonces preguntamos, what time is it? Para mirar a ver qué hora es. Si vamos a preguntar por personas, podemos preguntar who para saber directamente de la persona, dependiendo de quién sea. ¿Ok? Who do you know? ¿A quién conoces? Por ejemplo, aquí, who do you know here? Oh, I know her. Yo la conozco a ella, según como venga el caso. Podemos utilizar why, que es el motivo de algo, o si no hay motivo, preguntar why not. Por ejemplo, ¿por qué no? Y podemos utilizar how, que significa cómo, ¿ok? Y que también vamos a ver más adelante en combinación con otras palabras. Solamente un ejemplo para tener en cuenta how old, cuando preguntamos la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes, por ejemplo? Puede aplicar también en esa parte. Muy bien, entonces para este caso, cuando vayamos a utilizar palabras para hacer preguntas abiertas, las colocamos al principio de la frase. Normalmente este tipo de palabras se le llama WH word en inglés porque la mayoría empiezan por WH. Es como una característica que tienen. Entonces, pendientes, por cierto, con la pronunciación para identificar what, where, when, who, porque suenan similar. Luego el auxiliar para indicar que es la pregunta. Y luego sí, sujeto, verbo y complemento, que esta parte de las frases no va a cambiar en ese orden, así que no tenemos que pensar allí en muchas alternativas. Ah, simplemente, what do you buy in the mall? Por ejemplo, ¿qué compras en el centro comercial? El ejemplo que aparece allí. Para mirar todo esto, vamos a resumir, por ejemplo, viendo con el verbo eat, que es el verbo comer, ejemplos de cada una de las frases para mirar si come arroz, si no lo come, o para preguntar si lo come. Obviamente ya ustedes mirarán, les invito a que si quieren escuchar estos ejemplos, traten de escuchar las frases y mirar cómo van organizadas, pero en términos de conjugación, como ya vimos, no hace falta complicarse mucho, sino mirar las diferencias en la tercera persona. Y justamente como ya hemos visto la parte del presente, siempre la actividad didáctica que viene en esta sección nos va a hablar justamente de eso. Vamos a cargarla aquí un segundito y miramos allí para que ustedes lo observen. Miren que en este caso la actividad simplemente consiste en completar las frases utilizando el verbo en paréntesis que viene en esta forma. Aquí repasamos el verbo to be, que ya lo vimos en la anterior ocasión, para mirar en qué forma va. Y para los otros verbos, mirar, estar hablando de una tercera persona o no. Dependiendo de eso, sabremos si el verbo debe cambiar o no debe cambiar. Es lo que más tienen que verificar en ese caso. Continuemos entonces a la segunda sección, ya habiendo visto eso. Y aquí vamos a empezar con algo que ya había explicado, que no está de más observar, y es la parte de los pronombres. Solo que en esta ocasión vamos a observar pronombres sujeto y pronombres objeto. Los pronombres sujeto los expliqué hace un momentico. Ya los conocemos. Presente, en este caso, en el presente simple, lo estuve observando muy atentos, eso sí, al uso de la tercera persona, ya que it, como dijimos, puede traducirse él o ella, dependiendo de qué tipo de objeto, animal o lugar estoy detallando. De resto, creo que no hay muchas más complicaciones que tengamos que mirar, pero muy atentos a esa parte. Aquí vamos a observar algunos detalles y estas recomendaciones sí es bueno tenerlas en cuenta. Recuerden que el pronombre I, el que dice yo, siempre debe ir en mayúscula, ¿ok? No importa en qué posición de la frase esté. Esta es una de las cosas que yo observo cuando quiero saber si mis estudiantes están teniendo allí presente lo que estamos viendo
en estos componentes formativos. Ya dijimos que el you puede significar tanto tú como usted y que en plural significa ustedes. Tiene esos tres usos y normalmente ya en contextos donde uno mira la diferencia, más que nada entre usted y ustedes, porque bueno, entre el tú y el usted en inglés no hay diferencia de, así como de formal e informal, no nos complicamos demasiado. Y ya vimos lo que decíamos del pronombre it, que ya sabemos que la traducción va a depender de su equivalencia en español, de que ciertas cosas son obviamente más masculinas o femeninas, pero en inglés con los objetos especialmente y con los animales no siempre es así. Pero esa diferencia del it solamente la hacemos cuando hablamos de un solo objeto, animal o lugar. Si hablamos de varios, ya no es necesario hacer esa diferencia. Y por último, una recomendación muy importante de esta sección y deben tener muy en cuenta es que en inglés las frases siempre deben tener escrito o hablado, como sea, el sujeto al inicio. Si yo digo yo como pizza cada noche, así como aparece el ejemplo allí, en español le puedo decir, ah, sí, como pizza todas las noches. Puedo decir yo como pizza o solamente como pizza. El yo lo puedo omitir. Mientras que en inglés es obligatorio, ojo, debe estar sí o sí el sujeto. ¿Por qué? Porque los verbos no cambian. Si yo digo como pizza, se entiende que es sobre mí mismo, ¿ok? Entonces, no es necesario el yo. Pero en inglés, como no cambiamos los verbos de esa forma, sí es necesario que haya el sujeto, o sea, un pronombre o el nombre de la persona, una característica de lo que esté hablando. Entonces, muy pendientes al momento de irlo a utilizar de esa manera. Muy bien, entonces ya viendo esta parte, vamos a tener los pronombres objeto, ya que hace un momentico veíamos precisamente los pronombres sujeto, aquellos que indican precisamente quién está haciendo la acción del verbo que estemos refiriendo. En este caso vamos a observar los pronombres objeto. ¿A qué se refiere con objeto? Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos para que entendamos más claramente. Como ya hablamos de quién hace la acción, esta vez vamos a mirar quién la recibe. Por ejemplo, vamos a utilizar la segunda de la frase que aparece aquí. Yo los llamo a ellos todas las noches. ¿Quién llama? Yo llamo. ¿A quién llamo? A ellos. ¿Será que ellos llaman? No, simplemente ellos reciben la llamada. No son los que están haciendo la acción. ¿Ok? Oye, necesito contarle algo a él. ¿Quién va a contarlo? Yo. ¿A quién se lo voy a contar? A él, ¿verdad? ¿Será que él va a contar algo? No, él simplemente se beneficia de eso, recibe lo que sea que yo le vaya a contar. Entonces, a eso se refiere con sujeto y objeto. Sujeto es quien hace la acción y objeto es simplemente quien recibe la acción o quien se beneficia con ella. Entonces, eso es lo que vamos a observar para esa parte, ¿ok? A tenerlo claro. Acá tenemos entonces la comparación. Cuando vayamos a hablar del pronombre objeto, vamos a observar en ese caso, haciendo la comparación, el pronombre. Entonces, para la primera persona utilizaré mi, o sea, a mí, por ejemplo. En la segunda persona queda igual you. En tercera persona podemos utilizar him o her, sea para hombre o para mujer. It sí queda igual, no cambia en nada. En el caso del plural, vamos a encontrar us para nosotros. You, que ya dijimos, no va a cambiar. Y them. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Ana llama a Javier. Ana es el sujeto, Javier es el objeto. Ana calls Javier. Si yo lo utilizo con pronombre, yo diré she calls him. ¿Ok? She, porque es ella quien hace la acción.
Call, que es el verbo, ya lo dijimos, y him, porque es a él al que llaman, no es él el que hace la acción. No voy a decir her calls him, porque ella hace la acción. No voy a utilizar her. No voy a decir she calls he, porque él no la está haciendo. ¿Ok? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Con eso diferenciamos directamente con la frase quién está haciendo la acción y quién no. Otro detalle a tener en cuenta en este caso es, y lo van a observar en todos los ejemplos que tenemos allí en pantalla, el sujeto siempre va antes del verbo y el objeto siempre va después del verbo. Siempre van a ir en esa posición. Entonces no hay que complicarse demasiado con esa parte. Si yo digo, por ejemplo, vamos a tomar aquí este segundo ejemplo que aparece acá. Hoy, Víctor y yo trabajamos con Lucía y Laura. So, Victor and I work with Lucía and Laura. ¿Ok? ¿Quiénes trabajamos? Nosotros. ¿Con quiénes? Con ellos. Ellos trabajan también, sí, pero no estoy refiriéndome a que ellos trabajan. Simplemente nosotros sí trabajamos aquí. Donde están ellos, en el mismo lugar o la misma empresa, lo que queramos hacer referencia. No es tan relevante de pronto hablar de los otros. No significa que los otros no hacen la misma acción, pero en el caso lo que importa es referir a que Víctor y yo sí trabajamos. Entonces, Víctor and I, si somos los sujetos, we, y aquí lo colocamos de esa manera, nosotros. We work with them. Nosotros trabajamos con ellos. Entonces ya primero va el pronombre sujeto y luego va el pronombre objeto. Siempre van a ir en ese orden cuando los vayamos a utilizar. Entonces la posición en las frases les va a dar una pista en ese caso. Y para practicarlo lo vamos a ver a través de esta actividad didáctica que tenemos acá. Vamos a estarla abriendo, le damos unos segunditos y allí va cargando. Esta es de opción múltiple. Miremos muy detalladamente en este caso. Vamos a tener una frase que vamos a completar y en este caso la vamos a completar colocando el pronombre correspondiente. ¿Será que es antes del verbo o después? ¿Es pronombre sujeto? ¿Es pronombre objeto? Dependiendo de eso. ¿Y de qué estamos hablando? Oh, he drinks coffee. Él toma café. Ah, él lo toma en el desayuno, at breakfast. Entonces, ¿qué pronombre puedo utilizar para no repetir coffee? Estoy hablando de algo singular, plural, un objeto, una persona. Y dependiendo de eso, selecciono cuál es el pronombre correspondiente. Muy presentes allí con ese ejercicio porque les va a ayudar precisamente a recordar el uso de estos pronombres que estuvimos viendo acá. Y ya la última sección nos va a dar algo de vocabulario que nos va a ayudar muchísimo y es en la parte de información personal. Muy bien, al hablar de información personal vamos a tener distintas secciones acá. Eh, Vamos a empezar en esta parte hablando de el nombre. Es lo primero que damos cuando nos referimos a nuestra información. Bueno, es lo que nos identifica. Podemos preguntar por el nombre de alguien de dos formas. Podemos preguntar what's your name, cuál es su nombre, o podemos preguntar who are you para preguntar quién es usted. Aunque mucho cuidado, tanto en inglés como en español, esa preguntita puede sonar un poquito fuerte, así que muy presentes al contexto para saber si en realidad se puede utilizar de esa manera. Yo en lo personal recomiendo aprendernos más que nada la primera de estas opciones que tenemos allí para tenerlo presente. Podemos responder entonces diciendo my name is Cindy Pérez, como aparece el ejemplo, o I am Héctor Sánchez, dependiendo cuál sea más común para el caso. Como siempre, para estas opciones vamos a tener algunos enlaces
que ustedes pueden seguir en línea si lo desean para ir observando más información, opciones, aparte de lo que aparece indicado en el curso y practiquen un poquito también estos conceptos que vienen aprendiendo. Vamos a seguir acá, vamos a tener la parte de la nacionalidad. En el caso de la nacionalidad, podemos preguntar, where are you from? Para preguntar de dónde es. O where do you come from? Para saber si vienen de algún lugar en particular. Podemos preguntar también, si lo desean, what is your nationality? Sería también una opción válida, pero es más común preguntar simplemente, where are you from? Allí vamos a ver un vocabulario. Podemos decir I am Colombian, soy colombiano o colombiana, recordando que este tipo de palabras no va a cambiar por masculino, femenino, singular, plural, nada de eso. ¿Ok? Y también miren bien los ejemplos que vemos, porque todas las palabras de nacionalidad normalmente empiezan con mayúscula. No dejen pasar ese detalle. Aquí vemos algunas nacionalidades. American, cuando es estadounidense, común en otros idiomas decir americano, porque bueno, es Estados Unidos de América. En español en realidad suena un poco raro, así que utilizamos normalmente estadounidense o norteamericano si viene al caso. Australian, si es australiano, Brazilian, Canadian, Japanese, Venezuela. Si se dan cuenta, la mayoría de nacionalidades en inglés terminan en an o ian, como viene al caso. Hay algunas como Japanese, Portuguese, que pueden terminar un poco diferente, o como English, que ya lo vimos, inglés, que también es una palabra para la nacionalidad, para los que son de Inglaterra, pues. Entonces, French, que es francés, también terminan un poquito diferente, pero la mayoría suelen terminar en esta misma forma. Igual, para que ustedes vean un poquito más, también pueden mirar este enlace, es un video donde ustedes van a ver más nacionalidades y de pronto, aparte de las que vayamos viendo en el curso, necesitan más. Y es que, bueno, en cuanto a nacionalidades, hay muchísimas. ¿Cuántos países no tiene este mundo? Entonces, si llegan a necesitar alguna aparte de las que vayamos viendo acá, nosotros solo ponemos algunas, ¿no? La idea no es llenar demasiado el vocabulario, pero sé que hay gente que puede necesitar otras, los puede observar en línea. Podemos consultar algunos de los recursos que hayamos compartido, o también recuerden eso, lo pueden preguntar en el foro de dudas del curso para yo compartirles la información. Vamos pasando a la siguiente. En este caso, la sección que viene habla sobre ocupaciones. Pues ahí nos referimos a lo que hacemos. Puede preguntarse, what is your profession or what is your occupation? No todas las ocupaciones son profesionales, que algunas cosas que se hacen no necesariamente lo son, pero sí muy comúnmente. What do you do for a living? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, dependiendo de estas preguntas vamos a tener distintas respuestas. Puedes decir, I am a singer, soy un cantante, por ejemplo. I am an accountant, si es contador. A baker, si es, por ejemplo, panadero. A butcher, si es carnicero. A carpenter, si es un carpintero. A journalist, si es periodista. O puede ser a secretary, si es una secretaria, por ejemplo, depende. Hay múltiples opciones. Como siempre, dejamos acá un enlace para que ustedes miren si de pronto necesitan especificar alguna profesión. También lo pueden mirar en línea. También les puedo ayudar, obviamente, con la consulta si me lo preguntan a mí directamente, sea a través de pronto del grupo. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp. Aquellos que recibieron el correo que les estuve compartiendo pueden volver a mirar. Allí aparece el enlace para que ustedes se agreguen al chat, o lo pueden hacer en el foro del curso. Allí les quedan las opciones para esa parte. Tenemos entonces en la parte de las direcciones, como ya vimos los números, recuerden los números de la casa siempre se dan dígito por dígito. Entonces, si yo digo que vivo en el número 126 de la avenida principal, digo I live in 126 Main Avenue, por ejemplo. En español, como solemos utilizar calles y carreras antes de pasar a la parte de vocabulario, siempre hago esa aclaración. Los que hablan inglés, y esto lo he visto por experiencia, suelen decir calle, carrera, porque street, que significa calle en inglés, no necesariamente coincide con lo que nosotros llamamos calle. Lo que nosotros llamamos carrera también sería street en inglés, pero nosotros lo usamos para diferenciar unas de otras. Entonces, puede que les digan
calle 26, carrera 24, cosas así. Entonces, bien, ya habiendo analizado eso, tengan en cuenta, algunos utilizan street y carrera, pero carrera siempre lo usan tal cual porque no es algo que exista en inglés. Las calles que van en cualquier dirección pueden ser street. Algunas son avenues, si son avenidas, roads, si son caminos. Podemos utilizar neighborhood también hablando de barrios, sectores de la ciudad. Corner, si hablamos de algo que está en una esquina. O city, si es algo de una ciudad. Aquí dejamos un enlace que les puede detallar, porque en Colombia es un poco diferente a otros países, sobre cómo dar direcciones en otros lugares. Pero normalmente puede decir, my address is Street 15 o 15 Street, o simplemente calle 15. No va a haber problema en ese punto en particular. Number 423. Y damos el nombre del barrio si lo requiere. Y si ustedes son de los que compran en línea, no traduzcan las direcciones, coloquen directamente calle, carrera, allí sí, 100% de las veces las direcciones se deben escribir tal y como se usan en el lugar. Vamos a ir avanzando acá. ¿Qué más nos queda pendiente en esta sección? Bueno, hablar del número telefónico. Ya nuevamente, el número de teléfono también, así como en las direcciones, lo damos dígito por dígito. Entonces, si es, en ese caso, oh, my phone number, mi número de teléfono es 918-2435. Entonces decimos, the number is 918-2435. Simplemente eso. Muy rara vez se dan los dígitos así de a dos, solamente cuando son números planos de pronto, 40, 60, 20, es más común. Existe la opción de dar double o triple, y aquí lo tenemos en el recordatorio, pero debo decir que no es tan común, en especial en inglés americano. Oh, 355, 355, 2777, 2777. Más común es decir 355-2777, pero puede que haya algunos que sí lo usen. En realidad no es tan común, como les digo. Bien, pasemos a mirar acá la edad. Recordando, lo único que tenemos que tener muy en cuenta en la edad son dos cositas. Primero, cuando vamos a decir años, se suele decir years old, ya que en inglés se suele utilizar esa palabra, el old, para indicar la edad. En inglés tenemos tanto tiempo de viejo, por así decirlo de cierta manera. El years no se usa solo. Pues si ustedes tienen 30 años, pueden decir I am 30 years old o I am 30. Nunca deben decir I am 30 years. Suena, obviamente lo van a entender como muchas cosas que he explicado, pero va a sonar raro a oídos de quienes hablan inglés. Lo otro que deben tener en cuenta es que el verbo have no se usa para hablar de la edad. Cuando yo digo tengo 16 años, debo decir you, bueno, I am, perdón, en este caso si digo yo tengo, I am 16 years old, si llega el caso. No puedo decir I have 16 years old. No es correcto en inglés esa parte. En cuanto al vocabulario, recuerden lo que decía, podemos omitir el years old, si lo vamos a omitir lo quitamos completo. Se puede en vez de years decir months o days. No, el bebé tiene 4 días de nacido. Well, the baby is 4 days old. ¿Por qué no? Muy presentes aquí con los ejemplos que estuvimos viendo. Y bueno, ya habiendo visto esa sección, vamos a pasar a la segunda parte del vocabulario, que es el de la familia. El vocabulario de la familia en inglés es más sencillo que el de español. De hecho, hay muchas cosas que utilizamos en español que no tienen directamente equivalencia en inglés. Cuando hablamos de que el primo hermano, el tío segundo, la prima política, y tenemos una cantidad de expresiones que son muy difíciles a veces de manejar en español, mientras que en inglés normalmente es un poquito más práctico. Para estos casos, normalmente en lo que vamos a ver, voy a dar la recomendación de que manejemos un vocabulario base que nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces quiero que lo tengan muy presente. Normalmente para lo que es el vocabulario, voy a recomendar que observemos estas palabritas que estoy marcando acá.
¿Por qué? Porque así como vamos a ver en la parte de arriba, tenemos la parte de la familia cercana, la parte de las generaciones, familia extendida, familia política y demás parientes. En muchas de estas secciones que tenemos aquí, vamos a estar viendo estas 6 palabras que marqué y con ciertas modificaciones van a dar prácticamente todo el vocabulario que nosotros vamos a estar viendo en la parte de la familia. ¿Ok? Así que muy atentos. Tenemos entonces mother, que es madre, y tenemos father, que es padre. Tenemos daughter, que es hija, y tenemos son, que es hijo. Y tenemos sister y brother, que son hermana y hermano. Esas 6 palabras las vamos a estar manejando en toda esta sección. Así que ténganlas muy presentes y son las de base que ustedes deben aprenderse. Aparte de ellas, vamos a tener, por si acaso, wife, que es la esposa, y husband, que es el esposo. Aquí podemos complementar con algunas cositas como por ejemplo parent, que no significa pariente, no significa padre de familia, es decir, padre o madre. Tenemos siempre un papá o una mamá, aunque hoy en día, bueno, tienen ciertas alternativas que han ido diseñando, pero normalmente cuando hablamos de papá y mamá, que son los padres de familia, decimos they are the parents. Podemos utilizar child para hablar de un hijo, o children para hablar de los hijos. Sabemos que children significa niños, ¿sí? Normalmente lo hemos visto así, pero en el caso de la familia lo podemos usar para hablar de mis hijos. Si yo tengo 90 y mis hijos pues tienen 70, yo puedo decir they are my children, ellos son mis hijos. Recuerden, no debo usar en ese caso they are my sons, a menos que todos sean varones, pero si tengo hijos e hijas, debo utilizar children. Porque si tengo 2 hijos y una hija, no puedo decir I have 3 sons. Eso no queda bien en inglés. Muy presentes con eso. O puedo especificar I have 2 sons and a daughter. Siblings significa hermanos. Lo mismo cuando tengo hermanos y hermanas, lo puedo usar de esa manera. Bien, ya vimos el vocabulario de base, vamos a pasar a las otras secciones y vamos a ir viendo que repetimos ese mismo vocabulario. Acá vamos a ver las generaciones, lo que son abuelos y nietos. Entonces vamos a detallar aquí para que ustedes tengan el caso del vocabulario que vamos a ver. Entonces, si yo digo y hablo de la madre, al hablar de una generación más arriba estaría hablando de la grandmother. En ese caso vamos a agregar grand para hablar de abuelos y también para hablar de nietos, ya que vimos mother, recuerden que les dije, vamos a utilizar el mismo vocabulario que acabamos de ver. Ya vimos mother y daughter, entonces usamos grandmother para la abuela y granddaughter para la nieta. Y en inglés, pues es común agregar great para hablar de bisabuelos y tatarabuelos, por ejemplo, y van agregando un great por cada generación que vayan echando hacia atrás. O si es hacia adelante con los nietos, lo mismo, van agregando great. La bisnieta, great granddaughter. La tataranieta, great great granddaughter. Y así. Y en español también agregamos muchos tatara cuando van más generaciones adelante. Ya es un poco raro, pero es lo que se usa. Lo mismo en masculino, con father y son encontramos grandfather, que es el abuelo, y grandson, que es el nieto. Simplemente agregaremos entonces grand al mismo vocabulario base que vimos hace un momentico para hablar de los abuelos y los nietos. Pues bien, la familia extendida, creo que es la única sección donde no vamos a ver el vocabulario de ahorita. Tenemos aunt, que es la tía, y uncle, que es el tío. Tenemos niece, que es la sobrina, y tenemos nephew, que es el sobrino. ¿Ok? La única palabra de todo este vocabulario que no diferencia entre masculino y femenino es cousin, que puede ser primo o prima. Allí sí es la única que va a quedar diferente. Pues bien, pasamos entonces a la parte de los in-laws. La familia política, para aquellos que de pronto han escuchado mucho el término en español, se refiere a aquella que normalmente adquirimos a través de un matrimonio. Es decir, la familia de la pareja pasa a ser parte de nuestra familia. Pues bien, entonces por eso lo vamos a ver de esta manera. Entonces, si nuestra pareja tiene una mother y tiene un father, esos pasan a ser nuestros mother-in-law
y father-in-law, la suegra y el suegro. Por eso les dije, las mismas palabras que vimos en un principio, las volvemos a ver en las distintas secciones. Ahora bien, así como ellos son la mother-in-law y los father-in-law, quienes pasan a ser parte de la familia son los daughter-in-law y son-in-law, la nuera y el yerno. Me gusta más en inglés porque, bueno, tiene un poquito más de lógica. Nuera y yerno no sabemos ni de dónde salieron. Mientras que vamos a ver que los brothers y las sisters de la pareja son nuestros brother-in-law y sister-in-law, los cuñados y cuñadas. Si se dan cuenta, utilizamos las mismas palabras de base, solo que le vamos a agregar la terminación in-law. De hecho, así como aparece el término acá arriba, podemos utilizar the in-laws para referirse a la familia de la pareja. Ese es un término que es más común en inglés. Bien, hablando de la familia extendida, es decir, aquellas que se da por adopción, por crianza, porque nuestros papás se casan con otras personas, bueno, lo vamos a encontrar acá. En este caso vamos a agregar la palabra step adelante para indicar precisamente ese vínculo. Si es la mother y la father, pero no fueron quienes tuvimos al nacimiento, puede ser nuestra stepmother y stepfather, la madrastra y el padrastro. Lo mismo a la inversa, stepdaughter y stepson para la hijastra y el hijastro. Lo mismo para los hermanastros, stepsister y stepbrother. Sé que a algunos no les gusta utilizar este término, así que igual que en inglés, porque me lo han preguntado en los cursos. Profe, y si yo no quiero decir que él es mi padrastro, él es mi papá sencillamente. Por supuesto, eso va a la discreción de cada quien. Si usted lo siente que no debe decirlo, pues simplemente no, this is my father. Recuerden que aquí en el curso yo no estoy para juzgar precisamente, simplemente les estoy explicando el vocabulario y espero que ustedes hagan el mejor uso de él porque los idiomas son así. Bien, también podemos utilizar half sister y half brother si queremos referirnos a que son medio hermanos, es decir, solo compartimos o el papá o la mamá, ¿ok? Pero simplemente colocaremos step y half si queremos referirnos a este tipo de familia, siempre utilizando el mismo vocabulario base que vimos en un principio. Así que no se vayan a complicar por esa parte. Pues bien, ya que vimos sobre la familia, podemos preguntar, who is that person? ¿Quién es esa persona? Ya dependiendo de la posición, oh, she's my mother, o según venga el caso. Aquí reunimos toda la estructura de la familia, haciendo clic en ese iconito que teníamos allí, y vamos a ir viendo, partiendo desde ese centro que está en amarillo, a quienes podemos tener. Si tenemos pareja, tenemos hijos, nuera, yernos, nietos, o si tenemos hermanos, hermanas que nos dan sobrinos, tenemos tíos, tenemos abuelos. Ahí vamos a ver toda esa organización de la familia. Así que muy presentes para ese caso. Obsérvenla bien para que vayan teniendo el vocabulario correspondiente ya visto en posición. Pues bien, como ya vimos esta sección, vamos a complementar lo que venimos viendo sobre información personal con esta actividad didáctica que aparece al final. Básicamente tenemos una conversación, la cual vamos a completar tomando las palabritas que están aquí abajo y las llevamos hacia donde consideramos que deban ir. Y de esa manera completamos esa conversación que aparece allí. Pues bien, eso en esta sección del componente formativo. Entonces, ya habiendo visto todos los elementos del componente, vamos a mirar, como les explicaba hace un momento, que vamos a tener en este caso la posibilidad de mirar la evidencia que vamos a trabajar esta semana, que es la segunda, el foro Let's Meet. Para el caso del foro Let's Meet, simplemente vamos a utilizar, de acuerdo a lo que indica la guía del curso, una presentación. ¿Qué vamos a hacer para este caso? Simplemente vamos a colocar, vamos a mirarlo en la guía para que vean una presentación aplicando lo que acabamos de ver sobre información personal. Recuerden consultar siempre la guía de aprendizaje para que ustedes sepan cómo está organizado el curso. Básicamente traten de considerar los elementos que acabamos de estudiar, lo que es cómo decir el nombre, cómo decir la edad, de dónde somos, cuál es nuestra profesión, qué cosas hacemos y todo lo que ustedes sepan decir en inglés lo pueden practicar allí.
La idea es que ustedes ingresen al foro, coloquen una participación, ¿ok? Y en esa participación ustedes van a tener allí la posibilidad de practicar lo que ustedes han venido viendo. Miren que lo pueden ingresar desde el panel de navegación que está a la izquierda o directamente cuando vean las secciones del curso. Básicamente le van a dar clic en añadir nuevo tema de debate y aquí van a colocar lo que ustedes quieran decir. Traten de ir organizando por secciones, frase por frase, lo que ustedes vieron en el componente formativo y allí pueden hacer la presentación. I am Brian, por ejemplo. I am from Barranquilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y van haciendo su presentación. Al hacerla directamente en este foro será calificable. Recuerden que tenemos 4 evidencias que son las que ustedes van a terminar al final de cada componente formativo para aprobar el curso. Ya vimos el anterior, tiene un test que se evalúa automáticamente. En este foro yo directamente estaré viendo sus participaciones para evaluarle. Y para la próxima sesión vamos a estar viendo las otras dos que son la parte de la presentación y el video que vamos a realizar. O audio, si de pronto no tienen para hacer video, no hay problema. Entonces ya la próxima sección va a ser simplemente sobre precisamente el último de los componentes formativos y dando algunas recomendaciones ya para lo que viene más adelante en el curso, para que estén pendientes allí a medida que lo vayamos viendo. Pues bien, entonces, muy pendientes. Recuerden el acceso al curso para que ustedes lo puedan ir observando. Va a ser tanto desde el menú que vimos a la izquierda, como también en esta sección a la derecha. Tenemos acá algunas opciones y allí vamos a ver. Vamos a cargar un momentico. Aquí, ahí, recarga. Tenemos las opciones. Para dar algunas recomendaciones finales, recuerden siempre mirar los anuncios cuando ingresen para que ustedes puedan ver qué novedades ha habido del curso. Y también observar siempre en la sección de actividad de aprendizaje qué hay para aprender y las evidencias a realizar. Para aquellos que estén más adelantados, recuerden, para ustedes aprobar el curso, deben tener estas 4 evidencias, deben tener participación en todas ellas. Para realizarlas, como hemos venido viendo, se recomienda haber estudiado los componentes formativos. Traten de primero estudiar lo que viene y luego sí hacer las evidencias. Todavía tenemos bastante tiempo para que ustedes puedan estudiar los temas, tanto del componente anterior, que aquellos que no lo hayan visto, como el que estamos viendo en esta semana de aprendizaje.